se apagan porque el tema, el asunto, está ahora mismo asomando por todos los rincones de la actualidad, en este país y en todos los países. Bastarían 4 o 5 botones para la demostración. Uno de ellos, por ejemplo, el caso noticiosísimo del 5 de abril en el canal norteamericano de televisión ABC con la retransmisión de un exorcismo, con autorización de la Iglesia, pero con fuerte polémica también en el seno de la misma Iglesia y en la sociedad norteamericana. Ahora mismo se está celebrando en una localidad siciliana, en Gela, una localidad de 90.000 habitantes, no diré que un exorcismo, pero una especie de pre-exorcismo sobre una niña que al parecer podría estar poseída por el demonio. Al mismo tiempo, la sucesión de hechos que podrían tener que ver con sectas satánicas, que la policía persigue y denuncia, que se convierte en noticia muchas veces en nuestro país. La propia presencia del Papa en Fátima fue una oportunidad para que el Santo Padre aludiera al maligno y advirtiera a los fieles cristianos sobre la conveniencia de defenderse del maligno. Hasta hace apenas unos años parecía que era un personaje olvidado, pero desde hace algunos está asomando de forma creciente. Dicen algunos que puede ser el fin del milenio, no lo sabemos. El hecho es que en el 88, con motivo del Congreso sobre el Diablo en Turín, todos los estudiosos pusieron a analizar el tema. Reportajes en televisión, reportajes en revistas, artículos en periódicos, espacios larguísimos en la radio. Aunque algunos dicen que cuando saltó a la popularidad social, de nuevo, el fenómeno del demonio y de los casos de posesión, fue en el 74 con motivo de una película, El Exorcista, que estremeció a todos con escenas de ficción como esta. Hola, Reina. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Reina. Yo no sé, Reina. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una extinción de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Riga? Aquí, o no. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorro, un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Quiere que lo reciba. Si eso es cierto, sabrás el nombre de soltera de mi madre. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Súper popular, como ustedes saben. Bien, yo le pregunto a usted, ¿cree usted en el demonio? ¿No cree usted en el demonio? El 28% de los ciudadanos españoles, según la última encuesta oficial de que se dispone, cree en el demonio. El 72% no cree en el demonio. Mayoría de mujeres. Pero traducida la pregunta a encuesta en la calle, nos proporciona un abanico de respuestas así como esta. ¿Usted cree en la existencia del demonio? Sí, claro que creo. ¿Qué idea tiene usted de lo que puede ser el demonio? ¿Cómo se lo imagina usted? Pues yo me imagino al demonio un ser muy inteligente, pero muy malo. La verdad es que a mí tampoco me han explicado quién es el demonio, así muy en serio, no me han explicado. Pero dicen que está en el infierno y todo eso, que la gente mala va al infierno, y a veces tampoco, no me lo creo, vamos. En el demonio. Yo creo lo de arriba, pero no, en el demonio yo no lo creo. El demonio es un espíritu que hace que las personas hagan las cosas malas. ¿Tú cómo te lo imaginas? Feo y malo. No sé, lo que se ve en la televisión, yo que sé, cosas así muy raras, con cuernos y cosas así.
yo creo que algo tiene que ser, tiene que haber algo. Yo no sé, no creo específicamente en él, pero yo creo que tiene que haber un demonio. Por lo menos mucha gente lo tiene en el cuerpo, hijo mío, el demonio. No niego que exista, pero no en la proporción de atribuirle todas nuestras cosas malas a él. Se manifestará, pero será en los últimos tiempos, porque ahora está encadenado. Eso lo dice el Apocalipsis. Les invitamos esta noche, señores, a un programa que puede resultar en algunos casos un poco fuerte, un poco llamativo, pero desde luego les puedo asegurar que interesante y desde luego servido con muy ilustres invitados que luego presentaremos. Porque ahora, mientras ustedes toman posiciones, mientras además se van acomodando y se van sentando, yo quisiera que ustedes se fueran relajando con la música de nuestros invitados de hoy, que no tienen nada que ver con esto, sino todo lo contrario, porque proceden de lo más sencillo, de lo más directo, de la misma calle de su barrio de las Delicias de Valladolid. Hacen una música para gustar, para que la gente disfrute, eligiendo los temas y las líneas de la vida misma y de cualquiera de los géneros musicales. Están aquí. Después de 5 años de trabajo, este es su año de éxito enorme y nosotros estamos muy contentos por ello. Están aquí esta noche Celtas Cortos. Bien, Celtas Cortos. ¿Se han sentado bien? Bien. Decíamos que los casos de posesión o las noticias periodísticas de relieve relacionadas con posibles casos de posesión, que luego lo son o no lo son, eso quién lo sabe, son muchas. Y nosotros con unas cuantas fotografías podríamos recordar algunas bastante llamativas. Por ejemplo, en la República Federal Alemana hace bastantes años ya, se dio juicio contra los padres de una chica y contra unos sacerdotes que creyeron estar haciendo un exorcismo y era un caso de no sé de qué. En Brooklyn también el padre de una niña mató a su niña de 3 años porque le quería quitar el diablo del cuerpo. En Turín, en Italia, 2 hermanos bailaron sobre el vientre de una mujer porque decían que tenía el demonio en el cuerpo. Murió. Fue un escandalazo tremendo en noviembre del 88. También en Granada, ustedes recuerdan el caso del pastelero, el caso de aquel exorcismo terrible que acabó también con una vida, el caso de Almansa, la propia madre de una chica en un experimento dramático de un montón de horas de duración que nos demuestra la aparición de noticias para el escalofrío. Pero en fin, yo quisiera que vieran durante los próximos minutos unas cuantas imágenes y que luego nos acompañaran a una reflexión y a una conversación con nuestros invitados. Imágenes. No vamos a ver las imágenes de ese famoso caso del que les hablaba en los Estados Unidos, el programa 2020 de la ABC, el día 5 de abril se pasó por la televisión. No vamos a hablar de eso. Pero sí podemos ver unas imágenes que yo sé que nuestros invitados luego van a descalificar seriamente, pero que corresponden a algo que pasa todos los primeros lunes de cada mes en Roma. Un exobispo de Lusaka, en un espectáculo, digamos, exorcismo show, con cámaras de televisión incluidas, repito que un lunes al mes, el primer lunes de cada mes, celebra un acto que es verdaderamente particular. Ogni sorta di malattia e di infermità. Siamo cristiani in tutto. Siamo cristiani in nostra personalità, in nostra io esperienza. Perché io, il secondo battesimo, ho detto, denuncio Satana. Orare, partiamo, Dio, tutto il Dio, solo il Dio. Pianti, oh Signore, il maligno, il Satana, il Cesare, Bergamo, Asmodio, quanto membri di diavolo, il maligno. Non commentare sul nostro cattivo salute. Basta, siamo noi, ci mandiamo via, non dovresti tormentare più il nostro fratello salute. Siamo liberati dal nostro cattivo salute. Per essere figlio di Dio, per diventare figlio di vostri perfetti. Andate, in nome del Padre, dello Figlio, dello Spirito Santo. Andate, in nome del Padre, dello Figlio,
le va a utilizar. Monseñor Manuel Malingo, exobispo de Lusaka, los primeros lunes de cada mes en Roma. No es de extrañar que también se produzcan acciones más o menos de ese estilo, digamos que por lo civil, en muchísimos lugares. Desde luego, en España, en muchísimos lugares. Curanderos, curanderas de toda suerte, especie y condición practican exorcismos para llevarse al diablo por delante. No sabemos si está o no está, pero lo que sí sabemos es que están practicando constantemente exorcismos en nuestro país. No hemos tenido que ir demasiado lejos para acercarnos a uno de ellos, aquí en Madrid, en Móstoles, ayer. Yo me llamo Roberto, tengo la nacionalidad de 20 años, yo tenía 17 años, estaba estudiando, y de repente empecé a notar unos cambios de humor, me ponía enseguida nervioso, no me podía concentrar en mis estudios y tal. Entonces me empecé también a pelear con mis padres empezaron a hacer que yo tomaba droga, me llevaron a médicos, y los médicos me dijeron que yo estaba bien, incluso no fumaba ni nada, y me llevaron también a psicólogos, los psicólogos me estuvieron tratando, empezaron a decir que yo las depresiones que tenía eran por motivo de que no estaba a gusto pues, con el entorno que tenía y tal, no me sabían curar, llegué a tomar muchas pastillas, yo seguía en lo mío, seguía en el camino de humor, perdí amigos, perdí confianza con los padres, incluso perdí a la novia de la ciudad que tenía. Mi madre pues empezó a llevarme un poco a curanderos y esta gente. Pero yo no he creído mucho en esto, pero bueno, todos coincidían en decir que estaba como poseído, tenía mal de ojo y tal. Y a raíz de la última persona me dio el teléfono de Pilar. Vine aquí, me quedé convencido y bueno, a ver si me puede curar ella de ese trastorno. ¿Tú crees que estás poseído? ¿Tienes algún ser dentro? Yo no lo creía. A raíz de lo que me han dicho todos y tal, me he convencido de que sí. ¿Y ese ser que llevas, ese espíritu, cómo se manifiesta, aparte de lo que ya hemos comentado antes? No, bueno, yo las únicas manifestaciones que tengo es, aparte del cambio de humor y tal, un peso muy grande que tengo aquí, como si tuviera así bozo en la espalda, y por el hombro izquierdo, a veces estoy durmiendo o voy andando y noto como si me dieran golpes, y incluso a veces veo como sombras por el hombro izquierdo. Señor Dios Todopoderoso, de tu bondad te imploro, en este momento y hasta ahora les envío seres positivos para ayudarnos a limpiar a los hermanos que sufren las penurias. Estoy imaginando sus impresiones, sugestión, fanatismo, abuso de la ingenuidad, lo que ustedes quieran. Hechos que se están produciendo en todos los días, en muchos países y desde luego en el nuestro. Nosotros queremos solamente certificar ahora Canal Nouter Miquel Campos, que tenemos también ahí en este canal a una persona que es parapsicólogo además, que ahora mismo en estos días está practicando un exorcismo o algo así para ahuyentar el diablo de una persona que también está en el estudio, aunque solo sea a título puramente testimonial. Tendremos dentro de un momento ocasión de certificar. ¿Es así, Pedro Miquel? Así es, Iñaki, así es, señores espectadores. Tenemos con nosotros a José Antonio Rosalén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Parapsicólogo y 4 exorcismos, ¿no? Sí, 4 exorcismos, de hecho, he realizado ya. No tan espectaculares como los que acabo de ver, porque yo utilizo otros medios muy diferentes a estos. Habrá ocasión de hablar de este asunto, supongo, a partir de ahora. De acuerdo. Pero queríamos solamente certificarlo, ¿sí, Pérez? Sí, precisamente decía Iñaki, señores espectadores, que con nosotros, con el obvio anonimato, es la persona exorcizada en este momento por José Antonio Rosalén, la persona que está en tratamiento con José Antonio Rosalén. Buenas noches, Amparo. Hola, buenas noches. ¿Te sientes bien? Sí. Tranquila. Más o menos. ¿Nada que ver con lo que acabamos de ver en tu casa? ¿O alguna cosa?
Alguna cosa, pero no. Una única cosa por el momento desde aquí. Amparo, buenas noches. ¿Amparo? Sí, Amparo. Sí, sí. ¿Está usted poseída por el demonio? Actualmente no. ¿Ha estado usted poseída por el demonio? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Sí. Ella al menos sí lo cree. Gracias, Canal, lo diremos. Pero de todas maneras, como les decía, para que vean ustedes que se mueve el asunto en todos los planos, hemos visto a Manuel Malingo, obispo de Lusaca que fue, hemos visto a una curandera aquí en Madrid, hemos visto a un parapsicólogo ahí en Valencia, y hace no mucho en Andalucía el caso se nos presentaba con persecución policial a una organización que tenía una raíz de tipo protestante, de manera que ya ven ustedes que el recorrido nos lleva a cualquier otro sitio. Fue en Almería, ¿verdad, Canal Sur, Antonio José Ferreras? Hola, saludos. Efectivamente, fue en Almería en febrero de fue en febrero, en finales de 1990, muy cerca de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, en el término municipal de Vícar, en un almacén durante 4 días se llevaron a cabo ritos exorcistas a cargo de un pastor, decía, de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, aunque esta iglesia luego posteriormente lo negó. Eran niños. Eran niños. Manuel Aracil, como se llamaba digamos, pastor de la Iglesia Evangélica, exorcizó a unos 18 niños con edades comprendidas entre los 11 y los 30 años. El consentimiento de los padres había sido dado y los hechos, digamos, conmocionaron en gran medida a la población. Sí, la policía detuvo, me parece, a este grupo que se dedicaba a hacer estos exorcismos. Efectivamente, el jefe de la policía de Roquetas de Mar intervino en los hechos y paró, digamos, la sesión exorcista, aunque posteriormente a este policía se le sancionó por haber actuado fuera de su término municipal. Lo cierto es que Canal Sur Televisión estaba allí, las imágenes son algo fuertes, pero sin duda espectaculares. Creía que estoy poseída por el demonio porque los médicos a mí no me sacan nada. Y yo como me pongo tan más que me manifiesto, me tiro por el suelo, revolcándome, chillando de todo, por el más que tengo, el diablo que es lo que tengo. Con lo que ya ven, señoras, señores, que nos podemos encontrar en todos los planos del asunto y desde luego desde todas las posiciones. Es bastante evidente que nos encontramos con unos fenómenos de sugestión, fenómenos que pueden ser observados desde la perspectiva paranormal, fenómenos que pueden ser observados desde la perspectiva de la patología mental, fenómenos que podemos observarlo desde todos y cada uno de los ángulos, fenómenos que podemos observar desde la perspectiva de la fe, supongo, también. Así que vamos a ir ahora a presentarles a nuestros invitados que a lo largo de esta noche nos podrán ir comentando, dejando a un lado los elementos que puedan ser considerados más o menos circenses o folclóricos, qué puede haber de verdad, desde la perspectiva suya, naturalmente, en torno al demonio, al diablo, a Satán, a las posesiones diabólicas, a la presencia del maligno, incluso en el rock and roll, como nos dirá Monseñor Balducci, y algunas otras cosas y experiencias. Les voy a presentar don Tomás. Buenas noches. Don Tomás es sacerdote, obviamente sacerdote secular, es también abogado, es también perito mercantil, es también grafólogo. ¿Existe el diablo? Sí, seguro que existe. ¿Existe la posesión diabólica? Existe la posesión diabólica también. ¿Ha conocido usted? No le voy a preguntar si usted ha hecho algún exorcismo, porque no estoy muy seguro, pero sospecho que eso podría andar rozando casi el equivalente al secreto de confesión, ¿o no? Podía ser. No, pero he intervenido fuera de España, 2 veces decía, me habían llamado, pero es un obispo que es compañero cuando estaba en Roma, y realmente intervine, no un exorcismo total, pero ya los principios y inicios hasta ver si realmente era posesión o no. Sí. Entonces, ¿el diablo existe? El diablo existe. ¿Y el diablo puede tomar posesión de...? Puede tomar posesión. ¿Para qué?
pues para coger la mente y a través, decían ya antiguamente, apoderándose del cuerpo humano y de la mente humana, poder dominar, gobernar a los que tienen a su alrededor, otros seres humanos. Aunque me imagino que considerará que de la inmensa mayoría de los casos que se consideran casos de posesión, no estaríamos ante casos de posesión. La inmensísima mayoría. Pero en algún caso sí hay posesión. Sí, pues, sí, Esa es una opinión que ya nos sitúa ante nuestro invitado que ha venido de Cataluña. Bonaín, muchas gracias. Don José María Pilón, muy conocido. José María Pilón, jesuita, parapsicólogo, entre otras muchísimas cosas. ¿Existe el diablo? Es ciertamente. ¿Existe la posesión diabólica? Yo acepto la posibilidad, pero no conozco ningún caso de posesión. ¿Cuáles son los rasgos característicos en el cine, que no sé si nos ha vendido versiones que son correctas o incorrectas, que habla de determinados elementos que constituyen la pista o el dato que nos sitúa ante una posesión? ¿Cuáles serían estos datos? Existía antes en el antiguo ritual de exorcismos, que ya está obsoleto, no está aceptado ya por la Iglesia, había una serie de elementos que parecía que podían indicar, sobre todo cuando se daban conjuntamente, el hablar lenguas extrañas, el conocer hechos futuros, etcétera. Y luego una aversión, que quizás lo más definitivo, una aversión radical a todo lo que es sagrado, el tipo sobrenatural. ¿Usted ha conocido algún caso de una persona que pudiera estar poseída por el demonio y que hablara de golpe y porrazo un idioma que no pudiera entender cómo podía haber hablado? He conocido algunos casos, pero, vamos, para mí, en mi criterio, no eran posesiones. ¿Usted ha conocido algún caso de alguna persona de lenguas? Los efectos de parapsicología, sí. Por ejemplo, ¿me puede decir uno en este momento? Pues, por ejemplo, estaba pues una gran vivencia, podía acertar cosas, etcétera, pero era un estado nervioso, con un estado nervioso y una enfermedad un poco patológica que le llevaba a esto, no era una realidad. Figura entre los elementos que se consideran como pista los que se vieron en la película El Exorcista, por ejemplo, ese cambio de voz, el conocimiento de detalles correspondientes a otra persona. Eso es posible, pero digo, eso puede tener una explicación que no incluye la necesidad del exorcismo. ¿Ha conocido usted, padre Pilón, algún caso de los que llamamos poltergeist, es decir, que empiecen a moverse todos los ceniceros y las mesas por toda la... Ahora, eso no tiene nada que ver el diablo. No, ¿pero lo ha conocido? Conozco. ¿Y eso no tiene nada que ver con el diablo? En absoluto. Eso es la mente humana. Perdón. De acuerdo, totalmente, la fuerza de la mente que cambia los objetos. Puede darse este fenómeno, pero no tiene que ver con nada, seguro, con el diablo. Otra cosa, en los casos de exorcismo es necesario seguir un ritual, digamos, una cierta ceremonia para que el demonio abandone su cuerpo poseído. De hecho, el ritual, como digo, ya no existe. Está obsoleto con el cambio de la liturgia, del decreto de la liturgia. El ritual de exorcismo antiguo ha desaparecido. Un exorcismo, oración, porque cuando se habla del exorcismo de Almanza, nada que ver con el exorcismo, estos son delitos o crímenes, pero no tiene nada que ver con el exorcismo. El exorcismo es una oración, entonces. Hacer oración y hacer que la persona presuntamente posesa haga oración ella por sí. Bien, seguimos saludando a nuestros invitados. Decíamos que está también nuestro Corrado Balducci. Monseñor, buenas noches. Del monólogo, ha venido del Vaticano y pasa por ser una de las más importantes autoridades. Supongo que el demonio existe. Ma già la domanda se esiste o non esiste. Ya la pregunta que si existe o no existe no está en su lugar. È certissima l'esistenza di Dio, del demonio, perché lo ha Es obvia la existencia del demonio, porque lo ha dicho Dios. Es una verdad de la fe. E la nostra fede, ma qui è lungo e non è il caso di... Y la nuestra fe, y tengo que ser breve, no es una fe que está en el aire, es una fe práctica y lógica, que puede demostrar, es una de las pocas pruebas que se puede averiguar con el demonio, porque se puede leer en el Nuevo Testamento, se puede demostrar la existencia del diablo, se puede demostrar más fácilmente que la presencia del Espíritu Santo. Eso no es mucho decir. Eso no es mucho decir. Comunque oggi il fatto che la El gente non hecho può esaltare que la gente no cree en el diablo manifiesta el desorientamiento que hay en el mundo hoy, anche da noi sacerdoti. causado también para nosotros los curas, porque nosotros también, muchos de nosotros no creemos en el diablo.
ed è una cosa... Pero usted sí. madornale, veramente. Che il diavolo esista è certissimo. Que el diablo está certísimo, porque lo ha dicho Dios. Bien. Nos ha dicho que dentro de un momento nos lo demostrará. Paloma Gómez... La Trinità del demonio. Vale, vale. Paloma Gómez Borrero, buenas noches. Buenas noches. ¿Existe el diablo? Yo creo que sí, como existe el bien, existe el mal en ese aspecto, y desde luego lo que yo he visto, porque he tenido que asistir algunas veces, conozco también a Monseñor Milingo y he estado en esas, reuniones de oración, y debo decir que casi nunca es un poseído del diablo. Son nuestros invitados aquí, pero hay otros invitados también por ahí. Solo a título de presentación telegráfica, Telemadrid, Elvira Cordero, ¿tienes invitada? Sí, hola, buenas noches. Con nosotros está Eva y ella es psicóloga. Nos va a dar quizá una explicación racional de todo esto que podemos estar sospechando ahora que podrían ser espíritus malignos o quizá demonios. Todo desde el punto de vista de una mente enferma. Solo una pregunta desde aquí. Eva, ¿existe demonio? Bueno, yo creo que el demonio tal y como se está hablando, a mí me parece que no. Lo que sí es cierto es que cada uno tenemos nuestro demonio dentro. Pero en el sentido de las imágenes que yo he visto, por ejemplo, a mí me parece que son enfermedades mentales. De acuerdo, pues están situadas de alguna manera algunas de las posiciones de nuestros invitados. Estaba yo leyendo un poquito antes de comenzar el programa un libro de Teresa de Ávila, en la que Santa Teresa decía, el demonio está en todos y cada uno de nosotros, decía. Lo que pasa es que cuando lo vamos controlando bien, pues no pasa nada. Y cuando dejamos de controlarlo, entonces asoma. Pero en fin, en este momento es la hora de hacer una pausa. Para respirar, para tomar aliento, para continuar hablando esta noche del demonio. ¿Qué es el demonio? Es una verdad diferente. Sí, es una verdad de la fe. Se habla del diablo y entiende lo que ha dicho Dios. Porque solo Él sabe lo que es el diablo. El diablo es un ángel que deliberadamente se ha convertido en malo. Obviamente son muchísimos. Son ángeles libremente convertidos en mal. Cuando el psicólogo puede dar otra definición, no se trata de diablo, es una explicación humana. El diablo nel quale dobbiamo credere, el diablo en el cual tenemos que creer, es la existencia de ángeles convertidos en mal. ¿Y cómo me lo puede demostrar? Porque usted me ha dicho que se puede demostrar que existe el diablo. No, directamente no se puede demostrar que existe el diablo. Se puede solamente indirectamente. Cioè, che significa? Credo nella esistenza del diavolo perché me lo ha detto Dio. E questo contenuto della parola di Dio está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Especialmente. E la ragione vuole la sua parte. La razón también tiene su parte. E la ragione può dimostrare puede demostrar in un certo que momento verdaderamente en un momento específico, histórico, Dio si è manifestato Dios all'umanità. se manifestó a la humanidad. Questo è oggetto di dimostrazione. Esto es el objeto de demostración.
para quien lo quiera hacer. Manifestandosi all'umanità, Manifestándose a la si è humanidad, manifestato comunicando delle verità ha comunicado unas che verdades essendo verità divine que siendo verdades devono divinas essere credute, tienen que ser creídas, perché Dio non porque può Dios assolutamente, no è un puede assurdo pensare, absolutamente, Dio non può assolutamente ingannare. no puede engañar a la Nel gente. concetto di Dio stesso, che non c'è El menzogna, concepto, non c'è el inganno. concepto de Dios mismo es que Per no hay cui engaño. quello che ha detto Dio è più Entonces, certo, lo que ha più dicho Dios sicuro di quello es más che può cierto, dire más qualsiasi seguro uomo. de cualquier cosa que pueda decir un hombre. Bien, es decir, È sulla dimostrazione indiretta. la demostración Si indirecta. può dimostrare che Dio ha hablado, ma non direttamente arrivare alla dimostrazione del diavolo. De acuerdo. Perché è un ente spirituale, la mente non può hacer nada. Perdón, padre Pilón, les pregunto a los dos, ¿es dogma de fe la existencia del diablo? Es decir, ¿un cristiano tiene que creer la existencia del diablo? Entiendo que al estar en un contenido de un credo, del símbolo de un concilio, como es el Lateranense IV, en que está directamente contenido, es tema de fe, aunque no haya una definición expresa de su existencia. Se da por supuesto. Ya, un cristiano tiene que creer que existe el diablo. Bueno, ¿y qué pretende? Non è mai stato definito. No ha sido nunca definido. Ha dicho muy bien mi colega. Non è mai stato definito. Nunca ha sido definido. Se discute todavía del Concilio Lateranense IV, del cuarto concilio Lateranense del 1214. Ma non è mai stato definito Nunca ha come sido dogma di definido fede, como dogma de fe. perché non è mai stata negata Nunca ha sido negada da teologi. por teólogos. E non è mai stata negata perché Nunca ha sido negada porque está clarísimo. Bien. Adesso che Ahora, cominciato ya a que negarla, se han comenzado a negarla por parte de los teólogos también, 50 anni, 100 anni, 50 o 100 años, non lo so, arriverà un concilio ecumenico. habrá otro concilio ecuménico. Se le cose continuano di questo Si las cosas siguen anche la así, esistenza del demonio también verrà un la dogma. existencia del demonio también se convertirá en fe. Se convertirán en dogma de fe. Ya ha dicho Gerardo Balducci, si las cosas siguen como van. Parece que, a juicio de Monseñor Balducci, las cosas van de mal en peor, porque en este libro que está aquí, que se titula Adoradores del Diablo y Rock Satánico, Monseñor Balducci afirma que muchas de las grandes estrellas del rock que admiramos, todos están convirtiéndose consciente e inconscientemente en aliados del demonio en su infiltración en la tierra. Va más lejos. Llega a decir que alguna canción concreta, muchas canciones concretas, pero alguna de ellas, como podemos escuchar de fondo dentro de un momento, una de Led Zeppelin, tiene una letra que, oída al revés, a través de un mecanismo subliminal, introduce mercancía satánica. No les voy a dar a ustedes la relación de todos los cantantes de rock que Corrado Balducci asegura que son aliados del demonio, pero les puedo asegurar que están los más famosos y los que más pueden ustedes admirar. Y respecto a lo de Led Zeppelin, en fin, sería un poquitín largo de explicar, pero van a escuchar ustedes una canción de Led Zeppelin que, escuchada al revés, si tuvieran toda la paciencia que él ha tenido y toda la atención que él ha tenido, les permitiría asegurar que lleva consignas diabólicas. La canción de Led Zeppelin que dice en su letra: en el caso de que no lo sepas, el bautista te llama a unirte a él, oído al revés, dice Corrado Balducci dice, It goes to live for Satan, vive para vivir para Satán. Y así otras muchísimas canciones, no es solo un caso. Eso es verdad, señor Balducci, ¿de verdad está usted hablando en serio? Cuando se habla de actividades del demonio, bisogna essere molto prudente. hay que ser muy prudente. È certa la resistenza. La existencia es cierta,
del diablo. Ma bisogna essere estremamente prudenti. Pero hay que ser extremadamente prudente, Specialmente l'attività di cui si è visto prima qualche filmato, especialmente la actividad filmado antes, che io la chiamo nei libri attività straordinaria, que yo llamo actividad è extraordinaria, appariscente, si vede, porque parece y se nota, quella la si deve e la si può affermare se puede afirmar solo in seguito a un solo criterio después diagnostico. de un criterio agnóstico, es científico. Perché è scientifico? ¿Por qué? Perché si basa specialmente sulla psichiatria, Porque se basa en la psiquiatría, che è una scienza oggi abbastanza que es una ciencia pare abbastanza. Quando la parapsicologia va fatto altri progressi, cuando la parapsicología hace otros progresos, anche la parapsicologia también sarà molto utile in questo la parapsicología processo será diagnostico. muy útil en este proceso. Invece c'è un'attività, quindi Però- questa attività straordinaria e estremamente eccezionale. Invece c'è Però un'attività hay otra che actividad è abbastanza comune, que es bastante è común, un'attività nascosta, es una actividad escondida, è la propaganda che Satana es fa la propaganda per se stesso. que Satanás hace para él mismo. Noi non la possiamo No la- diagnosticare No la scientificamente, podemos diagnosticar científicamente perché è nascosta, porque está non escondida, appare esternamente, no aparece ma externamente, siamo certi che c'è, pero estamos seguros e lo que sappiamo está, dal Vangelo. y lo sabemos por el Evangelio, Dice che il diavolo que, si tenta, que nos dice ma que el è diablo ovvio, nos è ovvio che il diavolo cerca di allontanarsi es da obvio Dio, que el diablo intenta come alejarnos de spesso Dios, ha fatto. como Una él di mismo queste ha hecho. attività nascoste, Una de estas actividades escondidas ma che poi que, sono chiare que nella están- loro que manifestazione son muy claras en concreta, sus manifestaciones, è il rock satanico. es el rock satánico. Questo non significa che il rock, Eso no la significa musica rock que el è rock, satanica. que la música No, misma es satánica. c'è un tipo di rock, Hay un tipo solo, un tipo, una clase de rock che si può chiamare satanica. que se puede llamar satánica. A motivo di che cosa? Delle canzoni, ¿Por dei qué motivo? testi. De la letra. Perché ci sono dei testi, Porque hay textos, hay letras, oramai molti sono in chiaro, ya chiari, muchos son claros. claro. Altri sono nascosti, Otros messaggi están subliminali escondidos. Hay mensajes subliminales che cercano di portarci a Satana. intentan llevarnos a Satanás. Dicono Satana è il tuo Dio, non Dicen, Cristo. non Satanás es tu Dios, no Tu ti Cristo. devi dare a Satana. Tienes que entregarte a Satanás. Sympathy for the Devil è una canzone Siempre che ha se le debo. titolo Es simpatía para el diablo. Welcome Satan. Bienvenido Satán. Ora, perché esistono nel rock ¿Por qué canzoni di questo existen genere? esta clase de canciones? Perché alcuni componenti, come diceva, Porque algunos i gruppi rock componentes de grupos rock appartenevano e appartengono come Ozzy pertenecían Osbourne, como è evidente, pertenecen como Ozzy Osbourne que vive aún a sectos satánicos. e dal momento che appartengono a sette Y del sataniche momento que pertenecen a sectos satánicos hanno ritenuto opportuno han tenido oportuno comporre de componer anche, non solo per también, no solo, anche alcune canzoni che También. dicono a Satana. Gracias, monseñor. Han compuesto, por tanto, porque pertenecen a sectas satánicas, algunas canciones que tienen que ver con Satán. Yo quisiera que ustedes me contaran alguna experiencia que hayan podido tener, no de casos que han descalificado porque consideraban que tenían que ver con otras cosas, que pudieran tener que ver con la presencia de Satán. Alguna experiencia que hayan podido tener, que lo hayan podido ver más o menos de cerca. Padre Gumi, usted... Bueno, Eso es difícil. Antes que nada, yo quisiera aclarar una cosa que hemos dicho antes. Podríamos dividir a la humanidad en gente que cree y gente que no cree. Para la gente que no tiene fe en otras cosas, pero no en un más allá, entonces hablar del diablo, hablar de ángeles es absurdo. Lo respeto, me parece muy bien. Para la gente que cree, yo he estado en la India, he estado conviviendo una pequeña temporada en Nepal, con los lamas, y ellos mismos también creen en su religión, pues espíritus burlones, espíritus bajos, espíritus burlones. Más o menos lo que nosotros decimos el demonio, existencia del demonio.
Estamos creyentes de iglesias cristianas, iglesia cristiana, y no cristianas, incluso también la judaica, creen con los espíritus del mal. Y eso lo aceptamos, las grandes religiones lo aceptan y eso hay que creerlo. Experiencias, no sé, yo explicaré una, me encontré con una persona que cambiaba de voz. Y me decía, se entendía bien, era una ciudad francesa, en Francia, y se entendía, pues cambiaba una voz bronca, se movía, quería casi sacar espumarajos, etc. Yo no veía claro si realmente era satánico, demoníaco o no. Alargué la cosa, digo, tenemos que hablar, tomamos alguna cosa y íbamos continuando, y en el momento que estábamos comiendo alguna cosa le pregunté que me hiciese una escritura. Eso para el tío puede saber mucho que es especialista en grafología. Y le pregunté, bueno, no que es una escritura, si directamente le dije, mire, dígame qué síntomas tiene cuando es poseída por diablo. Entonces, unos síntomas, un escalofrío, alguna vertebral, se movía, no era ella, ¿qué tal? En un momento determinado, ya más tarde, empieza a moverse, con unos espumarajos, él mismo en la mesa quería vomitar, no vomitamos, una voz bronca, tal, y le presenté un papel de un bolígrafo, con doble picardía en este caso. La primera, que si es poseída por el diablo, no es consciente de sí misma. Por tanto, no sabía que tenía que escribir un papel porque es la posesión del diablo y no era válido. Yo escribió y me dijo, Satán te quiere mal, eres un mal sacerdote, tal, una serie de cosas, te condenarás. Bueno, después cogió la letra y era exactamente igual, no había un cambio de letra. Quise hablar con ella particularmente, llevaba, sabía cosas de antiguo, una serie de problemas familiares con el marido, etcétera, etcétera, y gracias a Dios se solucionó. Pero tenemos que ir con mucho cuidado con estos síntomas que aparecen, que aparentan, etc. Lo que ocurre es que mientras la Iglesia acepte que se da en algún caso, aunque solo sean uno, no es nada de particular que el buen pueblo fiel esté observando señales del diablo por todos los rincones. Y ande quitándoselo de encima a escobazos, ¿no? Pero tiene toda razón. A mí me parece que es necesario, hemos avanzado mucho, soy psicólogo, igualmente, hemos estado investigando, y yo diría, primero de todo, tiene que haber un dictamen. Si a mí me quisieran, con permiso del obispo, es decir, los sacerdotes, nomás podemos hacer exorcismos según el canon 1172, con el último derecho canónico, con permiso directo, explícitamente y en cada caso por el obispo. El obispo nombrará a un sacerdote. O sea, si hay sacerdotes que se llaman exorcistas, pueden ser canónigos. Son monseñores, como es monseñor. Pero exorcistas no existe el título de exorcista. Vamos, yo quisiera que escucháramos la historia de Paloma Gómez Borrero, que como periodista nos podría contar 50.000, pero que en este caso nos puede contar una experiencia propia, personal, rara, extraña, que yo quisiera que contara y que ustedes comentaran siquiera brevemente. Érase una vez, Paloma Gómez Borrero fue a hablar con Corrado Balducci y sobre las imágenes de su propia casa en Roma, cuyo exterior estamos viendo ahora, nos podría contar lo que ocurrió. Bueno, yo fui efectivamente a hacer una entrevista a Monseñor Balducci sobre este rock satánico. Fue una muy larga, 2 horas casi de entrevista. Volví a casa de noche, eran las 9 de la noche, y sobre esa mesita, que es donde tengo el trabajo urgente y está muy en orden, no como la otra que es un desastre, me puse a escribir, eran las 9 de la noche, y por esa ventana entró un pajarillo pequeño que empezó a darse golpes por toda la habitación y me la dejó manchadísima de sangre. Yo conté como casi 50 manchas hasta que se quedó encima de la librería, que cubre absolutamente toda la pared, no puede salir de ninguna manera, y tanto no puede salir que con la escoba no le pude sacar. Cayó detrás y tuve que pedir una caña al portero para tratar de sacarlo de esa librería que, como digo, no tiene ni un solo resquicio para salir el pájaro. Tratamos de sacarlo, no lo conseguimos, y luego lo más curioso es que desaparecieron las cintas, los papeles, el bloc de notas, las fotocopias que me había regalado, que me había dado Monseñor Balducci, y la casa de verdad se ha quedado, pues estas son unas de las manchas que están de este pájaro que nunca más se ha vuelto a ver. Interpretación, para ti, Paloma. Pues yo no sé, pero pienso que como efectivamente... ¿Se desaparecieron las notas? ¿Se desapareció todo? Sí, desapareció todo, el magnetosón se rompió, no se podía parar, había que quitarle las pilas para que se parara. Y yo se lo pregunté a Monseñor Balducci qué podía hacer. Efectivamente hubo una serie de obstáculos, de pegas, para que yo ese artículo
que era muy largo y que además estaba muy estudiado sobre estos grupos rock. Por ejemplo, el grupo Kiss, que yo creí que era Beso, es King in Satan's Service, o sea, el rey del servicio de Satanás, ¿no? Hablamos de Freddie Mercury, que cantó como Serra Caballero de Barcelona. ¿Sí? El grupo Queen. Sí, sí. No, Kiss, es este. Ah, Kiss, es otro, porque también Queen figura en la relación de Malditos. Sí. Yo creo que quizás fue, como dijo John, pues una broma un poco satánica, la verdad es que no tuvo ninguna gracia. Pero realmente la habitación está, como hemos visto, y eso que ha pasado bastante tiempo porque se fue en noviembre, y está toda ella cubierta de sangre. Padre Pilón, ¿a usted qué le parece que pudo haber sido ese fenómeno? Obsérvelo como quiera, como jesuita, como parapsicólogo, como lo que le dé la gana. Que le desapareciera todo a Paloma después de aquel artículo. Yo recuerdo que entonces hablé con Paloma, con su madre, concretamente, y realmente es un fenómeno extraño. ¿Qué interpretación se le puede dar? Se le pueden dar muchas. Una de ellas podría ser, bueno, pues como dice ella, una broma de mal gusto, una burla de... Pero, sí, ¿correcto? Sì, si sono dette varie cose. Sí, hemos dicho varias cosas acerca de eso. Mi piacerebbe... Me gustaría precisar. Qui non si tratta né di possessione, No se trata ni de posesión, fortunatamente, né di infestazione. Qui siamo in un tipo, ammesso che c'entri admitido que il dito del diavolo, hemos visto el dedo del diablo, speciale di attività demoniaca. es una clase especial de la actividad demónica. La travesura. Ora, noi sappiamo nosotros sabemos che gli esorcisti, que l'ho anche exorcistas, también también il diavolo, lo he escrito, gli esorcisti los exorcistas sono abbastanza soggetti bastantes a sujetos vendette e a dispetti a venganzas y a travesuras demoníacas. Io ho ricevuto in questi ultimi anni He recibido en estos alcune últimos centinaia di años giornalisti per interviste. centenares de periodistas para 3 o entrevistas. 4 3 o 4 de ellos, mi hanno, tra questi 3 o 4 ho messo la signora Paloma, mi hanno incluso telefonato me han llamado per raccontare alcuni disguidi strani para contarme algunas cosas che extrañas sono successi a loro que ha pasado a o ellos, nel ritornare a casa o al volver a casa o quando erano a casa. o cuando estaban en casa. Precisiamo sempre, Vamos a la precisar. fede ferma nell'esistenza del diavolo, La fe firme ma en la massima existencia del prudenza diablo, pero la máxima prudencia nell'attività. en afirmar la actividad. Però il caso della Paloma mi sembra che El caso possa de essere Paloma puede tra ser quei pochissimi entre casi aquellos poquísimos casos nei quali en los cuales scientificamente per fare una dimostrazione para scientifica hacer una demostración se científica, fosse possibile si fuera che posible, ci vorrebbero scienziati, habría falta ma è uno di quei pochissimi casi nei quali si può en los cuales supporre, se puede ecco, suponer, la supposizione, si può presumere, se puede si può presumir, pensare se puede pensar che ci sia lo zampino del diavolo. que se ve el Come delito difetto. del diablo como travesura. E ci sono elementi che fanno Y hay pensare elementos que e hacen supporre a questo. pensar y Un suponer esto. passero di notte Un pajarito non vola, no vuela por la noche. Pajaritos no vuelan, están durmiendo. poi tutte quelle macchie di sangue, Todas aquellas manchas de il sangre. fatto che di sto passero non si è saputo più nulla. El hecho, Ma questo è un elemento. eso es Altro solo un elemento. Otro elemento che non è stato detto dalla signora, que la señora no ha dicho, almeno adesso. por lo menos ahora. Lei ha smarrito. Ella, Due mi pare che erano, una gliela prestai io, che aveva, perché io sono un po' chiacchierone, e allora non bastava il nastro che aveva. Aveva registrato había registrado dos. Dopo questo citas. fenomeno del fatto, Después non le ha de- viste più. Non le ha trovate più. No las he encontrado. Possono essere smarrite per qualche giorno. Han desaparecido. Sono scomparse. Han desaparecido. Poi mi ha detto qualche altra Luego me ha cosa, dicho otra che adesso cosa. non ricordo, Que yo no me acuerdo ahora. è strana. Allora, dalla strana. somma di questi De la suma episodi strani, de estos hechos io sono extraños, portato a pensare
Yo he llegado a pensar que el caso de Paloma es uno de estos poquísimos casos en los cuales se puede suponer, no afirmar con certeza, se puede suponer y bastante fundadamente que se ve el dedo del diablo Le voy a como rogar travesura. más brevedad porque tenemos algún problema de tiempo. Yo no sé si el diablo también nos está gastando otra travesura aquí en este estudio porque hace un calor infernal esta noche, absolutamente infernal. Por cierto, Paloma Gómez Borrero, en Turín, la ciudad, no sabemos por qué se dice la ciudad mágica, la ciudad del diablo la llaman. Parece que se está produciendo de una manera un fenómeno de posesión o de... Misas negras, posesión. El mismo arzobispo ha pedido, había 6 exorcistas y ha pedido más, y ahora hay 10. Se ven muchos restos donde ha habido misas negras, sobre todo en las afueras de Turín, y últimamente han desaparecido muchas hostias consagradas de las iglesias, tanto que se ha pedido a los sacerdotes que se tenga un especial cuidado en cómo dejan cerrado bien el sagrario. En fin, hay una serie de fenómenos que realmente dejan pensar que últimamente se han presentado, me contaban en los últimos 3 años, 1.650 personas que han ido a sacerdotes diciendo que necesitaban ayuda, no que estaban poseídos del demonio, pero que sí que consideraban que tenían como una aversión a lo sagrado, que es uno de los síntomas que se tiene en estos casos. Precisamente yo estaba aquí observando también una nota de estos fenómenos rituales satánicos, misas negras, noticias que han salido en prensa muy recientemente en el Escorial, Torrelodones, Denia, Vallvidriera, Bailén, Málaga, Carboneras, Almería. Parece, por tanto, que estamos al menos informativamente infectados. Ya digo que hace un calor. Hacemos una pequeña pausa y vamos después, en el último tramo ya, a ir señalando algunos otros ángulos. Tenemos pendiente el caso de Canal Nou, con el que nosotros hoy cerraremos el programa, y unas cuantas cosas más. Concretamente, algún ejemplo que pudiera ilustrarnos sobre estos fenómenos que se han convertido en noticia últimamente muchos, que yo no sé si tienen que ver con misas negras, con sectas o con gamberradas, que no lo sé, pero de eso hablaremos dentro de un momento en el último tramo. Taut mamo cor, taut mama, se mette, taut lom, cantem vos non laicet re, ma se dire recor. Noticias constantes sobre misas negras, profanaciones de tumbas o algo que lo parece. Como ejemplo podría valer el que nos sirve desde Canal Sur Antonio García Ferreras. Creo que fue en Huelva. Bueno, fue en muchos sitios, pero me parece que el testimonio que podemos aportar ahora nos va a llevar a Huelva, ¿no, Antonio? Sí, en los últimos años en varios cementerios de Andalucía se han producido casos de profanación de tumbas. Para hablar precisamente de uno de estos hechos está con nosotros Francisco Rodríguez, que es el administrador del cementerio de Huelva. Francisco, buenas noches. Sí, buenas noches. Ustedes a finales de diciembre del 89, creo recordar, usted recibió una llamada del vigilante del cementerio y le comunicó que se habían producido sucesos extraños. Acudió usted al cementerio y ¿qué se encontró allí? Bueno, este hombre me comunica de que hay muchas cruces arrancadas de su sitio, que después resultaron ser 60. 60 cruces que además pesaban bastante. Sí, vamos, de bastante peso, unas incluso con el pedestal, y de ellas, pues casi la mitad clavada de forma invertida en el césped que se encuentra junto a la sepultura. Es curioso porque no las habían destrozado, no las habían deteriorado, simplemente las habían colocado invertidas. No, nada. Aquello hicieron un trabajo fino, digamos entre comillas, porque tuvieron que ser varios hombres y durante varias horas, porque no hicieron ningún daño irreparable. Ahí tenemos esas imágenes del cementerio con algunas de esas cruces invertidas. Realmente se tuvieron que dedicar bastantes horas para llevar a cabo esa tarea y además se dedicaron a arrancar las cabezas de los niños de las imágenes. Sí, bueno, algunas imágenes que estaban colgadas de los tumbas, y donde figuraban vírgenes con niños en los brazos, aparecían las cabezas de los niños rotas. ¿Las de las vírgenes no? No, las vírgenes no. Las vírgenes les rompían la que tenía las coronas. Un mes más tarde se repiten estos hechos.
Sí, se repiten, pero ya esto parece que es una copia de lo anterior, vamos. Fueron 8 o 9 cruces nada más y además no tan fino como el anterior, digamos. Lo cierto es que la policía investiga concienciadamente en principio todos estos acontecimientos, pero de momento no se ha sabido nada ni hay resultados. Nada, el Cuerpo General de Policía se hizo cargo del tema, visitaron con cierta frecuencia el cementerio, incluso pusieron una vigilancia especial. Vamos, hasta ahora no hay nada que se aclare que fue aquello. Bueno, si fue un acto de gamberrismo, un acto vandálico, pues eso sería. Pero si fuera algo más, sería bastante difícil de avanzar, porque hay un secreto espeso de José María Pilón. Sectas en Monía en Casa hay un montón, pero parece que hay 8, 9 o 10 bastante, digamos, importantes en España, ¿no? Parece que están bastante determinadas. Esto es lástima que no esté Pilar Salarrullana, que es la que nos podría haber hablado con mucha autoridad sobre el tema. Estaba invitada al programa y un poquito antes de comenzar ha anunciado que no iba a poder llegar. Sí, pues parece ser que hay algunas bastante localizadas, aunque hay otras escondidas o por lo menos clandestinas que se sabe que existen pero no se conoce su ubicación. Pero que podría ser el caso que nos estaban contando desde Canal Sur y que es muy probable que resulte difícil esclarecer para la policía, ¿verdad? Muchas veces muy difícil, claro. Difícil. ¿Hay alguna pista que usted pudiera aportar o que llamara la atención, aparte de lo que ya ha contado Antonio García Ferreras, especialmente llamativo, usted como administrador del cementerio? Bueno, no sé, llamativo. Hay algunas, no sé, hay en una sepultura, solamente en una, se dedicaron con un objeto punzante, una navaja o algo, a quitar todas las letras de la literatura que normalmente aparecen en una lápida. Esto tuvo que ser un trabajo de horas y además resulta que ahí enterrada está la madre de un artista muy popular en España, en Andalucía y en Huelva muchísimo. Una cosa, existe también un papa de Satán, o un par de papas de Satán, ¿no? ¿Alguno? ¿No? Sí. Hay los grandes sacerdotes más que los papas satánicos, ¿no? Lo que me ha llamado mucho la atención ha sido lo de las cabezas de los niños arrancadas. Uno de los síntomas de estas sectas es el odio al niño, porque siendo una cosa que puede gustarle a Cristo, que dijo, el que haga daño a un niño, a mí me lo está haciendo, y los niños, dejar que los niños se acerquen a mí, el poder ir contra el niño como un odio grande, ese es uno de los síntomas de estas sectas que son muy crueles y muy peligrosas. No hemos tenido oportunidad de hablar con ningún miembro de estas sectas, lo hemos intentado, pero desde luego no es nada fácil, pero en Euskal Televista se encuentra con Xavier Lapiz, una mujer que se dedica a la futurología, en este caso da lo mismo, puede dedicarse a cualquier otra actividad, pero que sí ha recibido a mucha gente que procede de las sectas y que después de haberlas abandonado muestra unos desequilibrios bastante aparatosos. ¿Podría Xavier Lapiz darnos por lo menos el informe de esta situación post paso por una secta diabólica? Bueno, pues Ana, que se dedica a la futurología, en su consulta sí que ha visto gente que ha tenido relación, por lo menos, con estas sectas y a la que ha intentado ayudar. Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es así más o menos como lo contamos, ¿no? En estas sectas que se llaman satánicas, pero no sabemos muy bien exactamente a qué son o qué se dedican. ¿A qué se dedican? Pues eso tiene que responder tú de algo que yo lo veo como entre gente mala, gente buena, y la gente mala puede inducir a que venga una persona con miedo, con temores. Yo le trato de un poco o mucho lo que podemos ayudarles a esclarecer un poquito la situación. Ellas dicen que tienen el demonio, cosa que yo no creo. Yo creo en el demonio, pero creo en el mal y el bien. Y nos estamos ahí pues para poderles ayudar un poco, pero vienen traumatizadas, en momentos de desesperación, buscan consuelo y la verdad, como yo me consideraría que era como un... No sé si explicarte, me explico bien. Pero la persona que cree en Satanás, aunque cree en el diablo, esa persona viene muy afectada. Yo les digo que no hay diablo. ¿Tú has notado, por ejemplo, en esas sectas, que la gente que pasa por esas sectas, bueno, pues la secta ha podido intentar captarles con fines económicos, claramente? Todo, es como una estafa, es como un chantaje. Digamos que es un chantaje lo que les hacen. Están muy afectados, las personas vienen todas
raras, con cruces, cosas raras colgando, cosas que no les puedes quitar de ellas porque dices que es su Dios. Son elementos de todas maneras muy difíciles de precisar, porque ahí dice la policía que hay desde mezcla de narcotráfico hasta organizaciones financieras de extraordinaria importancia. Las fronteras de lo diabólico y de lo terrenal y lo oculto no parecen estar muy claras, ¿no? De acuerdo, parece que sí. ¿Han tenido alguna experiencia o conocimiento de alguna misa negra o alguna actividad de alguna de estas sectas diabólicas? ¿Uno de ustedes? Bueno, misas negras yo no he asistido, como es lógico, pero se realizan bastante. He hablado con alguno que había asistido a la misa negra y a veces terminaba la misa con una orgía sexual, sobre todo en vísperas de San Juan. San Juan es uno de los momentos álgidos, el día 24 de junio. Y entonces, ya antiguamente, antes del cristianismo, y el cristianismo lo hemos bautizado también, entonces en la fiesta de San Juan, pero San Juan Evangelista. Pero entonces esas misas pues se tenía con una orgía sexual, etc. Y yo no sé, pero aunque se hubiesen entregado demonios, yo los veía un poco pues bastante normales. Yo sí que aparece incluso en iglesias, en varios sitios, escrito en rojo, viva Satán. Pero había dos motivos, dos cosas, no hacer caso, como algún sacerdote me había preguntado, pues no hagan caso, que estén tranquilos, y paz, no pasa nada, no da importancia. ¿Paloma, algún conocimiento de alguna misa negra? Yo entrevisté a una chica que había tomado parte en una misa negra, después se había arrepentido y entonces lo explicó. Por lo visto hacen la misa sobre una especie de piedra, como si fuera un altar, y tiene muchísima mezcla de sexo, la chica desnuda, y sobre el cuerpo de la chica matan a un animal que si puede ser un cordero es mejor por lo de la imagen del cordero pascual. Esa sangre que corre sobre el cuerpo de la chica, luego todos en una orgia de sexo y de sangre chupan como si hicieran la comunión, chupando esa sangre que cae del animal. Cuando se ha llegado, como han dicho en Inglaterra, a verdaderas aberraciones, como matar a un niño para que el sacrificio sea todavía más fuerte y más perfecto. Entonces dice la policía, esto es una de las cosas que ha dicho la policía inglesa, que realmente hay casos de unos 6.000 niños que desaparecen al año en Inglaterra, de los cuales muchos saben que van a terminar en ritos satánicos, en misas negras. María Pilón, ¿alguna cosa más que decir sobre sectas o misas negras o algo así? Sobre misas negras yo no asistí, pero me consta que con ocasión del Congreso del Diablo en Turín, al que yo asistí, y asistía también conmigo Juan José Benítez, conocido periodista, especialmente dedicado a OVNIs, etcétera, el caballo de Troya, y gran amigo nuestro. Y me contó que tuvo que salirse para devolver, porque fue tal la náusea que le produjo aquello, y era un rito, como ha dicho Paloma, con este tipo de ingredientes realmente repugnantes. Sí, pero están, digamos, también las sectas que al margen del rito están haciendo un culto a su adorado Satán, y a lo mejor han pactado con él, porque lo que el Fausto de Goethe ha trasladado a la literatura universal es algo que a ustedes les consta que se haga o se haya hecho ahora. Me parece que Corrado ha dicho en su libro que alguno de los grandes artistas del rock hizo un pacto con el diablo y le vendió su alma a cambio del éxito, de la gloria. ¿Saben ustedes si hay ahora quien esté haciendo ese pacto de dame el éxito y la gloria y te doy mi alma? ¿Eso existe o forma parte de la literatura, del Fausto de Goethe? ¿Existe eso? Es una cosa specialmente letteraria. Es una cosa literaria. Porque el pacto con el diablo sí se hace. Pero ¿quién se entrega al diablo para adorarle? Per fare un rituale in suo onore. Non ha bisogno di fare un patto. No necesita un pacto, porque no, ya un pacto. No existe en este momento quien haga un pacto con el diablo al estilo de la imagen. No existe. Per lo meno da parte del demonio. Por lo menos por parte del demonio non esiste. Che Papini in un noto libro Il diavolo del 1953. Un noto libro? Il patto del diavolo. Dice Papini. Ha 2 pagine o 3 veramente divertenti. Hay 2 o 3 páginas que son muy divertidos. Alla fine del libro. Y yo están al final del libro, de la primera parte. De todas maneras, yo también le voy a traer a usted otra cosa muy divertida de otro libro que no es del suyo, que es de otro libro, de Francisco Flores Arroyuelo, El diablo en España, en el que cuenta una anécdota extraordinariamente
dramática, diría yo, porque es una acción de la Inquisición contra un hombre que fue acusado de haber vendido su alma al diablo, y la Inquisición, para demostrar que este hombre había vendido su alma al diablo, aportó dos pruebas. Una carta en la que este hombre vendía su alma al diablo. La carta decía: amo y señor Lucifer, te reconozco como mi Dios, etc. Y la segunda prueba es mucho más divertida aún. Es la carta que decía el inquisidor que le había mandado el diablo para demostrar que el diablo había aceptado el alma del Señor. Y decía: nos, el muy poderoso Lucifer, fecundado por Satanás, Belcebú, Leviatán, etcétera, 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 hemos aceptado el alma de este pobre desgraciado y le hemos prometido el amor de las mujeres, la flor de las doncellas, el honor de las monjas, las dignidades, los placeres, las riquezas, fornicará cada 3 días, le embriaguez, le será gustosa, nos ofrecerá un homenaje firmado, pero le mataron, ¿eh? Con esta prueba, le mataron. O sea que la cosa no tiene ninguna gracia. Sí. Desgraciadamente. Ecco perché sarebbe necessaria sería necesaria una precisa conciencia de lo que es el diablo, especialmente en los siglos XV, il tardo medioevo, en el Medioevo tarde, esistevano delle demonologie che oggi si fanno ridere. Esistevano che però in hacían reír. mancanza di altro, Por falta de otro, purtroppo anche dei suoi. ha habido crímenes. Pero abominables, claro. Pero regresemos al tiempo presente y vamos a Cananou, donde, como decíamos, en este recorrido que nos puede llevar hasta tiempos muy remotos, pero que en el tiempo muy presente nos sitúa en el acontecimiento informativo de la presentación de ese exorcismo de la televisión norteamericana, el exorcismo que se está celebrando ahora en esta localidad siciliana, en Gela, una localidad de 90.000 habitantes, todas las profanaciones que hemos estado comentando, las sectas, las misas negras, casos de posesión, entre comillas, lo son o no lo son, tenemos la prueba de que estamos hablando de algo cierto y vivo. Ayer en Móstoles asistimos nosotros a una acción de esta naturaleza. Ahora, en ese estudio de Canal Nou, nos decía Miquel Campos que se encontraba este parapsicólogo con una mujer que cree que ya no, pero que estuvo poseída por el demonio. Y también quisiera que comentáramos, ya que hemos hablado de algunas tumbas profanadas, en una localidad de la Comunidad Valenciana también se produjo, bueno, hay muchas, pero una que podemos ahora mismo ilustrar, ¿verdad? Como anticipo de esa conversación con el parapsicólogo y la poseída por el demonio. ¿Sí? Sí, fundamentalmente por el parapsicólogo, que es el autor de esas imágenes del término, del antiguo término municipal del pueblo de Domenyo, y que son un poquito más fuertes que las del cementerio que hemos visto ahora desde Canal Sur. José Antonio, ¿qué es esto exactamente? Porque veo huesos por ahí, ¿no? Sí, bueno, este cementerio ha sido profanado, que se sepa, 3 veces. Han sacado a todos los muertos, a todas las personas enterradas al exterior, los han descuartizado, los han roto, han desaparecido todos los cráneos. ¿Pero esto obedece a acciones de gamberros o hay algo más? Bueno, hay algo más porque esos cráneos se han encontrado luego en la iglesia, que veremos más tarde. Aquí de Bortiquí, o sea, nacido para matar. Nacido para matar, sí. Bueno, el pueblo está lleno de inscripciones de esta índole, de este tipo. Como te estaba contando, pues en la iglesia, que son es uno de los altares de la iglesia. Estas imágenes, se han encontrado los cráneos del cementerio y determinados huesos puestos en círculos, con cruces invertidas. Aquí vemos una flecha hacia arriba. ¿Eso significa alguna cosa? Y aquí una inscripción mezclada. Sí, soy un ángel, tú eres Lucifer. Tú eres Lucifer, exactamente. Aquí se han practicado ritos de magia negra, ritos según hemos hablado, parece que se han celebrado también en este término municipal aquello que en terminología, en fin, bastante conocida internacionalmente como Black Sabbath, es decir, sábados negros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Misas negras, por tanto. Misas negras, orgías, como comentaba. Pero eso está autentificado. Bueno, valga la expresión notarial, digamos. Sí, mucha gente que ha pasado por allí, en plan turista, es un pueblo abandonado, que ofrece todas las condiciones para que estas sectas se reúnan allí, porque tienen todo a su disposición. La iglesia, el cementerio, las casas están completamente abiertas. Entonces sí, se han reunido allí, es un paraíso para ellos, y han practicado ritos de sangre, han practicado orgías, han degollado y sacrificado animales. Bueno, se han encontrado perros, gatos, corderos, como decía Paloma, ahorcados, atados, abiertos por el medio, bueno, una cosa desastrosa. Es curioso, pero fuera de ello, hablábamos, cuando estaba hablando alguno de los invitados que está en Madrid, decías que manden a algunos exorcistas más a la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, cuando Sí, estaban... hay mucho poseído, mucho poseso, mucho endemoniado por aquí. Cuando estaba comentando Paloma que en Turín, en la ciudad de la magia negra, que habían tenido que llevar o hacer más exorcistas o nombrar más exorcistas, yo estaba comentando porque en la Comunidad Valenciana o el área mediterránea hay un auge tremendo en cuanto a las sectas de origen diabólico o satánico. Solamente en este área hay casi el doble que en cualquier otra área de España. O sea que... Y es curioso, José Antonio Rosalén exorciza, pero no es creyente. Amparo, nuestra invitada esta noche también, junto con el parapsicólogo, tampoco es creyente, ¿no? Tampoco. Y usted se sentía poseída por quién. Como poseída quiere decirse, yo me sentía que algo, quiere decirse, tomaba parte de mí. Exactamente poseída, quiere decir que yo no lo supe hasta que no estuve en manos de él. ¿Quién le dijo que podía ser una posesión diabólica? Bueno, una posesión diabólica no es que me lo dijeran, me dijeron simplemente que debido a lo que me estaba ocurriendo, es decir, yo lo planteé a una amiga y me dijo, mira, ponte en manos de alguien porque yo creo que aquí lo que te están pasando son cosas extrañísimas. ¿Qué síntomas eran? ¿Podría decirnoslo brevemente? Sí, el latigazo del que se hablaba antes. El latigazo, sí, efectivamente. En la columna vertebral. En la columna vertebral, quiere decir que aparte sentía una necesidad como muy grande, muy necesitada de tener que ir a los demás, que sí, me sentía muy bien además viviendo a los demás, dejándoles primero que provocándoles mediante verbalmente para que ellos a continuación reaccionasen y yo tenía la oportunidad de poderme ensañar más. ¿Algún síntoma físico? Sí, he llegado a quemar con las manos. ¿Ha llegado a quemar con las manos además, a otras personas? Sí, sí. ¿Y sentirse usted también con quemaduras? Y sentirme, bueno, pero para mí eso era más bien porque yo ponía bastante resistencia en los momentos pocos lúcidos que yo he llegado a tener. Entonces, para mí era como una especie de castigo, o por lo menos yo lo interpretaba así. A mí me han llegado a quemar, quiere decir, a acostarme y levantarme totalmente quemada. ¿Y usted qué va a hacer con esta señora, parapsicólogo? Bueno, ¿qué voy a hacer con esta señora? Bueno, digamos, ¿cómo actúa en su favor, para ayudarle en este caso? ¿Qué tipo de tareas hace? Yo lo que intento principalmente pues, es que la persona misma se rebele contra eso que está dentro o alrededor de ella. Entonces lo que intento es, utilizando un poquito algunos métodos medios rituálicos, medios psicológicos, intento que esa persona con mi ayuda se rebele contra lo que puede tener dentro. ¿Qué cree usted que tiene dentro? Perdón, ¿qué cree usted que tiene dentro? ¿Qué creo que tiene dentro? Yo no podría decir que pueda ser un diablo o asegurar que sea un diablo, no lo sé exactamente. Creo que hay una energía que extraña, que no es ella, que no es negativa para Amparo, ¿vale? Negativa para Amparo, incluso para las personas que hay alrededor de Amparo, porque Amparo agrede a otras personas cuando se encuentra en ese estado. Y entonces pues creo que tiene esa energía negativa interiormente y que hay que sacarla de ahí, hay que expulsarla de ahí. Pero José Antonio, antes cuando veíamos las imágenes que nos servían desde Canal Sur, desde Andalucía, parecía que tanto Amparo como José Antonio estaban un poco asombrados como diciendo, nada que ver con lo nuestro. No, bueno, yo las imágenes que he visto de los exorcismos que se han realizado, las he visto demasiado violentas. Quiero decir, creo que hay mucha histeria colectiva y creo que ha habido ahí, no sé, he visto demasiada violencia para lo que yo hago realmente. Yo lo que hago es que esa persona luche interiormente y se vaya quitando ese espíritu o esa energía, repito, que tiene dentro sin causarle ningún daño psicológico ni ese tipo de violencia. ¿Y nada de pactos con el diablo? No, ni nada de pactos con el diablo. Ni antipactos. Ni nada relacionado con los ritos que acabamos de ver, ni soy yo ni mucho menos. Vamos a ver, Telemadrid, Elvira Cordero con nuestra especialista, digamos, laica, civil y me parece que agnóstica. El caso de Amparo que vimos en Canal Nou, ¿cómo lo hubiera diagnosticado usted? Yo pienso que es un caso de neurosis, es más bien un caso de histeria, donde es bastante frecuente el hecho de sentirse como no reconociendo una parte de uno mismo, ¿no? Y en cuanto a los impulsos negativos, agresivos, de querer hacer daño, yo creo que todos los tenemos dentro. De alguna manera lo que muchas veces permite la enfermedad es dejar que salgan. Es una forma como de poder dialogar con el exterior en una cierta impunidad. Lo que pasa es que, bueno, me está diciendo el compañero parapsicólogo que está escuchándole, que está ayudándole a rechazar eso. Pues tampoco es muy distinto de lo que puede ser una psicoterapia más clásica. ¿Qué cree usted que está ocurriendo con todos estos fenómenos
el más, digamos, templado, que nos sirve Canal Now, y los más radicales o violentos que hemos tenido ocasión de ver en muchos casos. ¿Podríamos estar ante simple patología psiquiátrica que pudiera ser resuelta con tratamiento psiquiátrico, técnica psiquiátrico-psicológica normal? Yo creo que en la mayor parte de los casos sí, y lo que también hay es una moda. Es decir, cuando están hablando de las pintadas en las iglesias o de las cruces invertidas en el cementerio, bueno, pues el hecho de que haya una serie de gente que hace unos ritos no demuestra la existencia de ser al que van dirigidos. O sea, que yo pienso que eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí que hay es también un fenómeno como de contagio. Estamos en una sociedad muy racional y hay como una necesidad enorme de que la gente crea en otras cosas, que se busquen como otras salidas. Hay pocas posibilidades de sacar las emociones. Entonces, en estos ritos que veíamos en el obispo de Roma, pues hay una historia colectiva, desde mi punto de vista, que está permitiendo que mucha gente exprese lo que a lo mejor en su oficina, en su casa, por la calle, pues no puede hacer. Eva, ¿y cómo te explicas que haya personas que se someten a exorcismos y después de haberse sometido a ese exorcismo se liberen de todo ese mal que tenían dentro? Porque hay un fenómeno importante de sugestión que puede estar ahí actuando, como también desde la sugestión se pueden explicar algunos, por lo menos, de las situaciones que se plantean, pues la gente que puede tener una doble voz o... Las posibilidades que tenemos son enormes y entonces una persona en un momento determinado puede hacer algo que no parecería lo evidente, ¿no? Estamos un poquitín apretados de tiempo, pero Canal No nos pide paso. Rogaría a Pere Miquel para una intervención muy breve, que estamos un poquitín atropellados. ¿Sí, Pere? Si es que en el momento en que Eva desde Telemadrid ha hablado de histeria y de neurosis, Amparo ha dicho no, que no es eso. No, esa a mí me gustaría contestarla a Eva. Rápidamente, por favor. Sí, muy rápidamente. Ella dice que es un caso de histeria. Yo puedo decir que yo de estos temas no sabía absolutamente nada, que además, no sé cómo explicarlo, las cosas que me han sucedido son insólitas. Mi vida era totalmente normal, quiere decir que no tenía problemas, no tenía histerismos por ningún lado. Porque hubo complicaciones en su trabajo. Sí, mi vida era normal y a raíz de esta serie de historias que pasaron, aparte que los ojos, por ejemplo, a mí nunca se me habían puesto los ojos rojos, y a partir de todas estas historias me habían puesto los ojos rojos. Yo he hecho callar una música desde un piso a otro, radicalmente. Con una medianera, entre piso y piso. Sí, quiere decir cosas, bueno, pues podría estar contando muchísimos casos, entonces no estoy totalmente de acuerdo, y tampoco es que me encante contar estas cosas. No, estamos haciendo una especie de pequeña colección de situaciones en la esperanza de que ustedes, señores espectadores, sitúen las cosas en el plano correcto desde su posición ideológica, desde su posición de fe o de falta de fe, o desde su observación de los fenómenos sociales, que están desde luego ahora mismo sacudidos por esa especie de pequeño terremoto con el diablo como personaje central, a lo mejor con la propia colaboración multiplicadora de la atención de los medios de comunicación. Seguramente querrán saber cuál es la postura oficial, digamos, de la Iglesia. Oficial. Bien, pues hemos ido a la conferencia episcopal para pedirle en minuto y medio la posición oficial de la Iglesia sobre estos casos de posesión, etcétera, etcétera. La Iglesia admite la posibilidad de que el demonio tenga influencia sobre algunas personas, pero en estas cuestiones hay que ser extraordinariamente prudentes. La influencia del demonio es primordialmente de orden moral y no corporal. Esta influencia se combate con la oración, nunca con prácticas materiales, supersticiosas, violentas o inmorales. La actitud correcta y recomendable es vivir sin preocuparse demasiado de estas cosas, ser más bien desconfiado de ellas, pensando que cuando se presentan fenómenos raros que se atribuyen al demonio, se trata casi siempre de engaños, supercherías, enfermedades mentales, físicas e incluso perversiones morales. Ante estos casos, lo recomendable es aconsejarse de algún sacerdote, de algún médico, psiquiatra especializado en enfermedades mentales. Nunca se debe participar en ritos o sesiones espiritistas donde se invoquen los espíritus indistintamente, y menos si se invoca expresamente a los demonios. En definitiva, ante los casos que se presentan como de eventual posesión diabólica, sin excluir evidentemente la mera posibilidad de los mismos, debe procederse con extrema cautela. Se han de buscar explicaciones naturales a esos fenómenos y afrontar la situación con la aplicación de remedios científicos, médicos, psiquiátricos. Solamente cuando después de un juicio prudente emitido por personas competentes
se vea que las explicaciones naturales y el recurso a los medios ordinarios son insuficientes, solamente entonces será legítimo pensar en una eventual posesión diabólica aplicando los medios extraordinarios que el santo aconseje. La opinión oficial, pero si ustedes quieren por si acaso tomar algún tipo de precaución en esa reunión de los lunes con el exobispo de Lusaka, se recomienda además sal, agua y aceite. Quest'acqua perché diventi il segno della tua protezione totale, ordinarsi al profeta Eliseo, di sanare l'acqua con il sale, fa, remediare queste giudici segno di purificazione. Siamo liberati dal figlio di maligno. Odio, crediamo, oh Signore, il senso di appartenere a te nei sacramenti. Así que ya lo saben. Sal, agua y aceite por si acaso. Podríamos seguir muchísimo más tiempo y, francamente, estamos todos intrigados para entender el calor tórrido, infernal de este plató esta noche. Otra travesura, tal vez, de Satán, pues quién sabe. Vamos a despedir.